Una de las características más importantes de la contaduría pública es su responsabilidad de servir al interés público. Esto significa que nuestra labor no está pensada únicamente para satisfacer a un cliente o a una empresa, sino para generar confianza en la sociedad en general. La confianza que depositan en nosotros empresas, gobiernos y la comunidad surge de 3 elementos clave. Nuestros valores éticos, nuestro conocimiento técnico y el cumplimiento estricto de las normas profesionales. El Código de Ética del IMCP, alineado con la Federación Internacional de Contadores, establece estándares de comportamiento de alta calidad y exige que los contadores cumplamos los principios éticos y las normas profesionales. Apliquemos nuestra visión de negocios y conocimiento técnico, y utilicemos adecuadamente el juicio profesional en cada decisión que tomamos. En resumen, la esencia de nuestra profesión es servir con integridad al interés público, porque de ello depende la credibilidad de la contaduría. En esta diapositiva vemos 3 pilares fundamentales de nuestra profesión. Primero, el cumplimiento del Código de Ética. No es opcional. El propio código, en el párrafo R100.6, establece que el contador público debe cumplir con el código. Esto significa que nuestra práctica profesional siempre debe alinearse con estas reglas, porque son la base de nuestra credibilidad. Segundo, el interés público. Como lo dice la sección 100.6, la aplicación de los principios fundamentales y el cumplimiento del código nos permiten cumplir con nuestra responsabilidad de actuar en beneficio de la sociedad. No trabajamos únicamente para un cliente, nuestro compromiso es con la transparencia y la confianza social. Y tercero, la confianza. El párrafo 100.2 nos recuerda que la confianza es el valor intangible que sostiene a la contaduría. Empresas, gobiernos y la sociedad nos buscan porque saben que nuestra labor se apoya en valores éticos, conocimientos técnicos y juicio profesional. En pocas palabras, sin cumplimiento, sin interés público y sin confianza, la contaduría perdería su esencia y su razón de ser. El Código de Ética reconoce que en la práctica profesional podemos enfrentar situaciones complejas. Por ejemplo, el párrafo R100.7 establece que, si una ley o regulación impide cumplir con alguna parte del código, esas normas prevalecen. Pero eso no significa que seamos libres de ignorar lo demás. Seguimos obligados a cumplir con todas las demás disposiciones del código. El párrafo 100.7E1 aclara que debemos conocer esas diferencias y actuar siempre conforme a lo que la ley y la ética permitan. Ahora, ¿qué ocurre si detectamos un incumplimiento? El párrafo R100.8 nos dice que debemos aplicar nuestro juicio profesional para evaluar la importancia de ese incumplimiento y tomar medidas para mitigar sus efectos. Incluso, en algunos casos, puede ser necesario informar a las partes involucradas o a una autoridad competente, como señala el 100.8E1. En resumen, estos numerales nos exigen aplicar mentalidad crítica y juicio profesional. No basta con conocer las reglas, debemos interpretarlas, evaluar riesgos y tomar decisiones responsables, siempre priorizando el interés público y la confianza en nuestra profesión. Ahora vamos a revisar los 5 principios fundamentales de la ética profesional, que son la base de todo el Código de Ética. El primero es la integridad. El código, en la sección 111.1, dice: el principio de integridad impone a los contadores públicos la obligación de ser directos y honestos en todas las relaciones profesionales y de negocios. En otras palabras, significa ser transparentes, decir la verdad y actuar con rectitud, incluso cuando nadie nos está observando. El segundo es la objetividad. En la sección 112.1 se establece que no debemos comprometer el juicio profesional por prejuicios, conflictos de interés o influencias indebidas. Esto nos recuerda que nuestro criterio debe basarse en hechos y normas, no en simpatías, intereses personales ni presiones externas. El tercero es la diligencia y competencia profesional. En la sección 113.1 el código señala que tenemos la obligación de mantener el conocimiento y la habilidad profesionales al nivel requerido, y de actuar con cuidado y de acuerdo con las normas técnicas. Esto significa capacitarnos constantemente y asegurar que nuestro trabajo siempre cumple estándares de calidad. El cuarto es la confidencialidad. En la sección 114.1 se indica: debemos respetar la confidencialidad de la información obtenida como resultado de relaciones profesionales y de negocios. Esto implica proteger la información de nuestros clientes y alumnos,
y jamás usarla para beneficio propio o de terceros. Finalmente, el quinto principio es el comportamiento profesional. La sección 115.1 establece que tenemos la obligación de cumplir con las leyes y regulaciones relevantes y evitar cualquier acción que desacredite a la profesión. Esto significa que debemos cuidar nuestra imagen, porque lo que hacemos como contadores impacta directamente en la confianza de la sociedad en nuestra profesión. En resumen, estos 5 principios, integridad, objetividad, diligencia y competencia, confidencialidad y comportamiento profesional, son la brújula que guía cada una de nuestras decisiones. Si fallamos en uno, ponemos en riesgo no solo nuestro prestigio, sino la confianza pública en la contaduría. En la práctica profesional, los contadores enfrentamos situaciones complejas que pueden poner en riesgo el cumplimiento de los principios fundamentales. Por eso existe el marco conceptual del Código de Ética. Su función es servirnos como una guía práctica para actuar con integridad y profesionalismo. Este marco nos indica 3 pasos muy claros. Identificar las amenazas que ponen en riesgo los principios éticos. Evaluar su significancia, es decir, analizar si realmente comprometen nuestra independencia y objetividad. Aplicar salvaguardas que eliminen o reduzcan esas amenazas a un nivel aceptable. En pocas palabras, el marco conceptual es nuestra brújula ética, nos ayuda a mantenernos firmes frente a dilemas y a tomar decisiones responsables, siempre en beneficio del interés público. El Código de Ética reconoce que, en la práctica, los contadores podemos enfrentar situaciones que ponen en riesgo nuestra objetividad y cumplimiento de los principios fundamentales. Por eso identifica 5 tipos de amenazas muy claras. La primera es la amenaza de interés personal, cuando el contador puede beneficiarse personalmente. Ejemplo, tener acciones en una empresa que audita. La segunda es la amenaza de autorrevisión, que aparece cuando revisamos nuestro propio trabajo. Ejemplo, auditar estados financieros que nosotros mismos preparamos. La tercera es la amenaza de interceder por el cliente, cuando defendemos tanto la posición de un cliente que perdemos objetividad. Ejemplo, representarlo como vendedor. La cuarta es la amenaza de familiaridad, que surge por relaciones cercanas y de confianza excesiva. Ejemplo, auditar a la empresa de un familiar. Y la quinta es la amenaza de intimidación, cuando hay presiones o amenazas que afectan nuestro juicio. Ejemplo, un cliente que amenaza con cancelar el contrato si se informa una irregularidad. En resumen, estas 5 amenazas son señales de alerta. Nuestra responsabilidad como contadores es detectarlas, evaluarlas y aplicar salvaguardas para proteger la ética y la confianza pública. Ya vimos que en la práctica profesional existen amenazas que pueden afectar nuestro cumplimiento del Código de Ética. La buena noticia es que el mismo código nos da una herramienta para enfrentarlas, las salvaguardas. El párrafo 120.10 nos dice que una salvaguarda es una acción, individual o combinada, que el contador adopta para reducir una amenaza a un nivel aceptable. ¿Y cuáles son estas acciones? El propio código nos da ejemplos muy claros. Políticas internas de independencia y control de calidad, como la rotación de auditores. Consultas con terceros. Pedir la opinión de un comité de auditoría, un organismo profesional o un experto independiente. Divulgación de conflictos de interés, informando al cliente o a los usuarios del informe sobre la situación y las medidas tomadas. Capacitación continua en ética profesional, que fortalece nuestro criterio frente a dilemas reales. Y en casos extremos, rechazar o retirarse del encargo si no es posible reducir la amenaza. En resumen, las salvaguardas son nuestro mecanismo para mantener la independencia y la confianza pública. No eliminan las amenazas, pero nos ayudan a gestionarlas de forma responsable y ética. El Código de Ética nos recuerda que la contaduría pública no se debe únicamente a un cliente o a un empleador, sino que tiene una responsabilidad mayor: servir al interés público. En el párrafo 100.1 se establece que esta es una marca distintiva de nuestra profesión. Esto significa que nuestro trabajo impacta en la confianza que la sociedad deposita en nosotros. Por eso tenemos responsabilidades adicionales que no son opcionales, sino de observancia obligatoria. La primera es cumplir con el Código de Ética. El párrafo R100.6 señala que el contador debe cumplirlo en todo momento. La segunda es ejercer con independencia y objetividad, tal como dice la sección 112.1. No debemos dejar que prejuicios,
conflictos de interés o presiones externas influyan en nuestro juicio. La tercera es mantener la competencia y la actualización profesional. El párrafo 113.1 nos exige mantener nuestros conocimientos al nivel requerido y actuar con diligencia para asegurar servicios de calidad. La cuarta es proteger la información confidencial. Según la sección 114.1, la información obtenida en nuestra práctica no puede divulgarse ni usarse para beneficio personal o de terceros. Y finalmente, debemos promover la confianza en la profesión. La sección 115.1 indica que debemos cumplir leyes y regulaciones, y evitar cualquier acción que desacredite a la contaduría. En resumen, cada acción que tomamos como contadores no solo afecta a un cliente, sino a la credibilidad de toda la profesión. Nuestra conducta individual construye, o destruye, la confianza pública. El juicio profesional es el puente entre los principios del Código de Ética y la realidad práctica de la contaduría. El Código, en su sección 100.2, nos recuerda que la confianza en nuestra profesión se basa en 4 pilares: el cumplimiento de principios éticos, la visión de negocios, el conocimiento técnico y, muy importante, el juicio profesional. Esto significa que no basta con conocer las normas, debemos interpretarlas, evaluarlas y decidir con base en ética, experiencia y responsabilidad. El juicio profesional tiene varias características. Está fundado en principios éticos, como la integridad y la objetividad. Se respalda en el conocimiento y la experiencia, lo que implica mantenernos en constante actualización. Debe ser independiente y libre de influencias indebidas. La sección 112.1 lo deja claro: no podemos dejar que prejuicios o conflictos de interés comprometan nuestro criterio. Y sobre todo, está orientado al interés público, porque cada decisión que tomamos impacta en la confianza social hacia nuestra profesión. En resumen, el juicio profesional no es solo una habilidad, es la brújula ética que conecta la norma con la práctica, asegurando que siempre actuemos en beneficio de la sociedad. El Código de Ética nos recuerda que en la práctica profesional no basta con conocer los principios fundamentales. Muchas veces nuestro juicio puede verse distorsionado por sesgos, algunos conscientes y otros inconscientes. La sección 100.8 nos pide aplicar una mentalidad crítica, estar siempre alertas, cuestionar y evaluar la evidencia con escepticismo razonable. Esa es la mejor defensa frente a los sesgos. El principio de objetividad, en la sección 112.1, también es claro: no podemos comprometer nuestro juicio por prejuicios, conflictos de interés o influencias indebidas. Todos estos son formas de sesgo que afectan la imparcialidad. El marco conceptual, en la sección 120.6e1, clasifica 5 amenazas que en realidad son sesgos frecuentes en la práctica. Interés propio: aceptar un beneficio personal para suavizar un informe. Autorrevisión: auditar estados financieros que uno mismo elaboró. Interceder por el cliente: representar a un cliente en un litigio comprometiendo la objetividad. Familiaridad: auditar a la empresa de un familiar y confiar demasiado en él. Intimidación: ceder ante la amenaza de perder un contrato si se revela una irregularidad. Además, la sección 120.12e1 y e2 reconoce sesgos cognitivos que afectan nuestro juicio profesional. Algunos ejemplos son: sesgo de confirmación: buscar solo evidencia que confirme lo que ya creemos, ignorando lo que lo contradice. Sesgo de disponibilidad: dar más peso a un caso reciente o fácil de recordar, aunque no sea el más relevante. Sesgo de anclaje: basar nuestra evaluación en un dato inicial sin cuestionarlo lo suficiente. Sesgo de automatización: confiar ciegamente en la salida de un sistema o software sin validar su razonabilidad. Sesgo de exceso de confianza: sobreestimar nuestra capacidad para detectar errores o riesgos. Sesgo de representación: asumir que un patrón de experiencias pasadas siempre explica el presente. Pensamiento grupal: alinearse con la mayoría para evitar conflictos, sin analizar críticamente las alternativas. Percepción selectiva: dejar que nuestras expectativas influyan en cómo vemos a una persona o situación. En resumen, los sesgos son inevitables, pero el Código de Ética nos da herramientas para enfrentarlos. La clave está en mantener una mentalidad crítica, aplicar el juicio profesional, reconocer nuestras limitaciones y priorizar siempre el interés público y la confianza social por encima de cualquier beneficio particular. El cumplimiento del Código de Ética no es solo responsabilidad de cada contador en lo individual. También las firmas de contadores tienen un papel fundamental en garantizar que la ética se viva en la práctica diaria.
El párrafo R120.3 establece que las firmas deben contar con políticas y procedimientos de calidad, que promuevan una cultura interna donde todos reconozcan que el cumplimiento del código es parte de sus responsabilidades. Además, el liderazgo tiene una función clave. El párrafo 120.14 indica que los socios y líderes deben ser ejemplo, fomentando una cultura de ética, de calidad y de cumplimiento. No basta con pedirlo, hay que demostrarlo en la conducta profesional. Esto se traduce en 4 grandes responsabilidades. Establecer un sistema de control de calidad, con procesos internos que aseguren independencia, objetividad y rigor técnico. Promover la ética profesional, alentando a que todos los miembros de la firma vivan los principios fundamentales. Ejercer supervisión y liderazgo responsable, con socios que marquen la pauta de la conducta ética. Compartir la responsabilidad, porque cada miembro de la firma representa no solo a sí mismo, sino a la organización completa. En conclusión, una firma contable ética no se construye con reglamentos escritos, sino con una cultura viva de integridad que comienza en los líderes y permea en cada colaborador. El cumplimiento del código de ética no es únicamente responsabilidad de cada contador en lo individual. El propio código, en el párrafo R120.13, establece que las firmas deben crear políticas y procedimientos internos que aseguren que todos sus integrantes vivan y apliquen la ética profesional. Además, el párrafo 120.14 señala que el liderazgo de la firma debe promover activamente una cultura de ética, calidad y cumplimiento. Esto significa que los socios y líderes no solo deben supervisar, sino también ser ejemplo en su conducta profesional. Y como lo menciona el párrafo 120.15, esto se logra con acciones concretas: establecer sistemas de control de calidad, fomentar la formación ética de los equipos y dejar claro que cada miembro representa a la organización completa. En conclusión, la ética en la contaduría no se sostiene únicamente con reglamentos, sino con una cultura compartida de integridad que inicia en los líderes y se refleja en cada colaborador de la firma. El Código de Ética reconoce que en la práctica profesional no siempre enfrentamos situaciones claras. Muchas veces estamos sometidos a presiones externas o internas que ponen a prueba nuestra integridad y nuestra objetividad. La sección 270.1 nos dice que estas presiones pueden venir de clientes, empleadores, colegas o incluso de terceros, y que pueden convertirse en amenazas al cumplimiento de los principios fundamentales. ¿Cuáles son las más comunes? Presión económica, como aceptar modificar cifras para no perder un cliente. Presión laboral, cuando un jefe exige actuar en contra de la norma. Presión social o personal, como favorecer a un amigo o familiar en un servicio contable. Y la presión por intimidación, cuando se amenaza al contador con represalias y denuncia una irregularidad. ¿Cómo enfrentamos estos dilemas? El código nos orienta a aplicar el marco conceptual, identificando las amenazas y evaluando si existen salvaguardas. Consultar con colegas o comités de ética cuando las decisiones no son evidentes. Documentar nuestras decisiones y justificaciones para respaldar nuestra actuación. Y, sobre todo, priorizar el interés público por encima de cualquier beneficio particular. En conclusión, los dilemas éticos son inevitables en la práctica, pero nuestra brújula siempre deben ser los principios fundamentales y el compromiso con la sociedad. Ahora que revisamos el checklist de cumplimiento ético, es momento de transformarlo en una experiencia práctica. El reto es muy sencillo: identifica un punto de tu checklist donde pusiste una cruz, es decir, un área que todavía puedes mejorar. Esa cruz se convertirá en tu misión personal para esta semana. Por ejemplo, si tu cruz fue en competencia y diligencia profesional, tu reto será dedicar al menos 30 minutos a actualizarte en un tema técnico. Si tu cruz fue en confidencialidad, reflexiona sobre cómo protegerías la información sensible en un caso real y escríbelo como compromiso. Si tu cruz fue en objetividad, analiza una situación en la que un sesgo podría afectarte y piensa en cómo lo evitarías. La dinámica es: identifica tu reto. Convierte tu cruz en una acción concreta. Compártelo con tu grupo o equipo para enriquecerlo con otras perspectivas. Y lo más importante, ponlo en práctica en tu vida profesional o académica esta semana. Recuerda que la ética no se aprende solo en el papel. Se vive en cada decisión y en cada acción. Con este reto, cada uno de nosotros se convierte en guardián de la ética y, al cumplirlo,
fortalece no solo su reputación personal, sino también la confianza en toda nuestra profesión. Si este contenido te ha sido útil y quieres seguir aprendiendo más sobre ética profesional y contaduría pública, te invito a suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos, donde seguiremos compartiendo herramientas prácticas, ejemplos y consejos para tu desarrollo profesional. Recuerda, tu crecimiento comienza con un clic, y al suscribirte formas parte de una comunidad que pone la ética en el centro de la profesión contable. Suscríbete ahora y acompáñanos en este camino de aprendizaje y confianza.